Muy buenos días, telepensantes, miércoles 25 de septiembre, 7:30 de la mañana, ya listos para comenzar nuestro resumen de noticias. Ya saben, el primer resumen de noticias libertario, pero antes tengo que recordarles, tengo que invitarlos, porque recuerden que hoy, ya se los hemos anunciado desde el día lunes, es el lanzamiento del libro Fátima, la historia jamás contada, que habla obviamente de los misterios de Fátima. Este libro es del autor Julio Alvear y en el lanzamiento va a participar la Vane. Ustedes están viendo el flyer en pantalla. Si ustedes quieren participar, les comento que esto es de entrada gratuita, será en la Universidad del Desarrollo hoy. Y para inscribirse, porque tienen que inscribirse para poder participar, está el siguiente link acá debajo en la descripción de este video. Totalmente invitados, queridos telepensantes, participen, sean parte de la batalla cultural, de la batalla de las ideas, de la batalla de la fe. Recuerden que estamos enfrentando también una batalla política, pero con un tinte religioso socialistoide que es terrible. Así que vamos a partir ya con nuestro resumen de noticias. Me voy a desordenar un poquito en la pauta porque quiero comentarles que TVN lanzó un reportaje en relación a la educación sexual. Sí, TVN, el canal que hoy día está a cargo del señor Francisco Vidal, este sinvergüenza, que encontró que era una picantería enrostrarle las pérdidas que ha generado el canal durante el primer semestre, 8 veces mayor a las pérdidas del año pasado, sí, desde que Francisco Vidal asume esta administración. Bueno, este canal estatal, ¿no?, está promoviendo la ESI. Hicieron un reportaje y les voy a mostrar solamente cómo comenzó. Si ustedes quieren ver el reportaje completo, saben dónde encontrarlo, en TVN. Pero vamos a ver el siguiente video, señor director. Hablemos ahora de educación sexual. Según el informe Ipsos Monitor de Educación 2024, el 71% de los chilenos cree que enseñar sobre sexualidad es una tarea principalmente de los padres. Eso en contraposición con países como Suecia, en que le otorgan mayoritariamente esa responsabilidad a los profesores y a las escuelas. Pero ¿se pone en práctica esta preferencia? ¿Cómo enfrentan los padres esta responsabilidad? Las dificultades que enfrenta la educación varían mucho de un país a otro. También hay diferencias significativas entre naciones sobre qué se debe tratar en el aula y qué no. No escuchamos tradicionalmente a padres o madres diciendo no, yo quiero enseñar matemáticas en la casa. No quiero que él o la docente aborde el tema de matemáticas en la escuela. Historia, ciencia, lenguaje, hay consenso. El lugar es la sala. No pasa igual con otras materias. Entonces, para estos progres, activistas, y perdón que me enoje, telepensantes, pero es que este tema a mí me indigna, las clases de sexualidad son comparables con las clases de matemáticas. Y comienzan entonces haciendo una falsa analogía, porque claro, ningún papá le dice a ningún colegio: yo no quiero que mi hijo que no enseñe matemáticas en la casa y sí quiero enseñarle educación sexual en mi casa, porque creo que eso es lo que debe ser. Entonces critican a los padres de esta manera. ¿Y por qué no dicen y explican una cosa muy simple? Las matemáticas no son un tema íntimo, es un tema académico. Es como enseñar historia, es como enseñar cualquier cosa de ese tipo, índole académica, ¿no? Ese tipo de formación. La sexualidad es un tema íntimo, de la esfera íntima. Por eso, evidentemente y naturalmente, los padres consideran que debe ser un tema abordado por la familia, porque escapa de la esfera de lo público. Entonces esta analogía, este chantaje, es absurdo, telepensantes, y no caigan en esto. Evidentemente, entonces, para una persona que no está deconstruida, este tema tan delicado es algo que consideran en el fondo, que ellos mismos deben abordar con sus hijos, y tienen toda la razón. ¿Qué es lo que quiere la izquierda? Colectivizar la sexualidad. Eso es lo que hacen con los niños, sobre todo a tempranas edades, cuando les hacen clases de educación sexual. Colectivizan algo que es íntimo. E insisto, la mayoría de los papás consideran y no están deconstruidos, gracias a Dios. ¿Por qué sale todo este tema? Bueno, porque apareció un estudio con un arrollador 71% en el caso de Chile. Ustedes están viendo el gráfico en la pantalla, y Chile está al final. Un estudio realizado por Ipsos, en donde, insisto, el 71% de los padres en Chile considera que este es un tema que debe enseñarse en la casa, con los padres, en un contexto familiar e íntimo. Bien los padres chilenos, muy bien, qué orgullo, versus los otros deconstruidos que están arriba, ¿no?
Esta gente, entonces, tiende y tiene la intención de manipular a los padres, así que pongan atención, telepensantes, por eso comencé con este tema. Así como manipulan con esta frase típica, prefieren un hijo muerto o un hijo trans, otra manipulación muy grave para incentivar estos programas devastadores para la infancia, estos programas trans. Y ahora el chantaje es este, que si los niños no reciben la información en tiempo oportuno por parte de los padres, la van a tener igual en el colegio o con sus amigos o en otro lado, y que son altamente expuestos a abusos sexuales. Y esto es falso, telepensantes, porque hipersexualizar a los niños, saltarse etapas en este ámbito de la vida de los niños, los expone muchísimo más a un abuso sexual. Entonces, no les crean a estos progres perversos que lo único que quieren es dañar a las futuras generaciones. Quieren destruir la infancia de los niños, colectivizar la sexualidad de la humanidad, partiendo por los niños, evidentemente, cosa que es perversa. Destruir la psiquis de los niños, telepensantes. Bueno, para que luego seamos todos este supuesto nuevo hombre deconstruido, fácil de dominar, fácil de ponerle la pata encima sin pertenencia de sí mismo. Evidentemente, si hasta la sexualidad fue colectivizada, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, telepensantes, atentos a esto. Insisto, si ustedes quieren ver el reportaje completo, recuerden que todo esto además es porque quieren nuevamente en el Congreso discutir la ley de educación sexual integral. El diputado Schneider ya lo ingresó a la Cámara, así que telepensantes, atentos a esto. Es muy importante defender a nuestros niños. Bueno, un violento turbazo en San Bernardo ayer en la mañana, nos enteramos. Las imágenes ustedes las están viendo en pantalla. Había niños hasta de 3 años, telepensantes, abrieron una reja con un cable de metal. Luego con el mismo cable se llevaron el auto, amenazaron a los propietarios, a los dueños de casa, con armas de fuego. Se llevaron hasta la ropa, telepensantes. Ustedes ya saben, los delincuentes son víctimas de esta sociedad, estos pobres no tenían cómo vestirse, ¿no? Y bueno, tenemos las declaraciones de la víctima, del padre de la familia. Vamos a ver las imágenes, señor director. De que están robando el auto, me gritaban, empezaron a sacar todas las cosas de la casa, ¿qué pasa con la llave del auto? Y dije, no, si el auto está encima de la mesa, saca todo lo que tengas, está encima de la mesa, los documentos tú. Si... ¿O sea, entregaste todo? No, porque sé a qué nivel estamos hablando, en qué país estamos viviendo hoy día. ¿En qué momento te encañonan? Sí, rompieron todo, se rompieron de cuajo el portón, sacaron la puerta, la puerta la sacaron. Me imagino, no sé si con un vehículo, con la mano, desconozco cómo rompieron destruyeron todo adentro. Oye, Ricardo, disculpa que estamos justo en vivo, acabamos de tomar contacto y estoy haciendo un resumen de lo que te pasó. Si tú me pudiese repetir, ellos suben al segundo piso y te encañonan, pasan balas, sí, o sea, ¿cómo? En la última instancia, primero suben, me di cuenta del ruido porque el perro ladró, bajé, y me doy cuenta por el ruido, los fierros, y veo que abren la puerta de cuajo y escucho que vienen con revólver. Entonces yo subo corriendo. Bueno, ¿y cómo paramos todo esto? Dirán ustedes. Bueno, hay que elegir gobernantes que estén en nuestra línea, ¿no? Ya vamos a ver lo que está pasando en la Organización de Naciones Unidas, porque esto sigue, yo sé que les interesa. Pero es nuestra responsabilidad tener gobernantes que terminen con esta situación. Telepensantes, no estamos seguros ni en nuestras propias casas, ¿ya? Y esto es macabro, o sea, ya no es solamente que sea un riesgo caminar por la calle a altas horas de la noche, no, en nuestras propias casas estamos indefensos. Hay que sacar a esta casta política. Una víctima, miren ustedes, una familia fue víctima de una encerrona en Macul, también ayer, las imágenes en pantalla, terrible también. Bueno, este es el crimen que estamos viviendo. También fueron amenazados con armas. Las cifras que entregó Carabinero hace unos días son aberrantes, telepensantes. Este tipo de criminales, de delincuentes, han sido detenidos en promedio 6 veces, telepensantes. Y ustedes dirán, ¿y por qué no están en la cárcel? Bueno, porque no son pillados infraganti. ¿Y por qué no son? Porque tienen la policía, Carabineros, la PDI, tiene 12 horas para capturarlos en flagrancia. Y si no es así, son formalizados, procesados solamente por receptación. Y este delito, evidentemente, no da para meterlos a la cárcel el tiempo que corresponde. Entonces tenemos verdaderos profesionales cometiendo este tipo de crímenes. Bueno, un muerto y un herido en riesgo vital tras balacera a un vehículo en Molina, región del Maule. Fueron atacados por desconocidos, no se sabe las razones todavía. Ustedes dirán, ajuste de cuentas, sí, puede ser, pero esto no significa que sea normal
o que esté bien, porque por estos ajustes de cuenta normalmente salen heridos inocentes. 15 balazos perpetuaron estos delincuentes, estos criminales. 15. Un menor de edad, de 10 años, resultó baleado en Talagante, gracias a Dios fuera de riesgo vital, pero la lesión de bala es evidentemente muy grave. ¿Y por qué? Porque desconocidos estaban disparando fuera de su casa y le llegó una bala al menor estando dentro de su hogar. En el bosque le robaron a una señora jubilada 28 millones de pesos en el Banco Estado, a la salida del Banco Estado. Ella estaba retirando esta plata porque quería hacer un emprendimiento con su familia. ¿Se entiende por qué no hay inversión en Chile? Porque cuando uno habla de inversión, todo el mundo se imagina los grandes capitales. Y no, esto también es inversión. Inversión de gente que se saca la mugre todos los días, telepensantes. ¿Por qué no hay inversión en Chile? Por esto. ¿Quién le va a devolver la plata a esta señora? ¿Quién le devuelve sus ahorros? ¿Quién va a apoyar el emprendimiento que están armando familiar? Nadie. Bueno, comienza el uso de las inteligencias artificiales, como dicen los izquierdosos, en la seguridad de nuestro país. Luego una reunión entre la Fundación Paz Ciudadana, evidentemente progresista. Si ustedes ingresan a las redes sociales de esta organización sin fines de lucro, se pueden encontrar con muchas publicaciones sobre Claudio Orrego, el actual gobernador de nuestro país, de la región metropolitana, perdón. O sea, entendemos el corte de esta organización. Fantástico. Bueno, en esta instancia también participaron la Fiscalía Metropolitana Sur y 12 municipios del sector sur de la capital. Se presentaron análisis preliminares sobre el software que determina mediante inteligencia artificial diversos factores y áreas de riesgo con la ocurrencia de homicidios y delitos. Telepensantes, ¿es necesaria la inteligencia artificial para saber dónde ocurren mayoritariamente los crímenes y delitos? Yo creo que no. O sea, si ustedes van a una población, les aseguro que los mismos vecinos les van a decir, ahí vive un narco, ahí también vive un narco, aquí este gallo es mechero, y la gente sabe, ¿eh? No es necesaria tanta inteligencia artificial como para tener estos datos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pretenden, ¿no? Y nos dicen que el 40% de los homicidios y delitos graves se ejecutan solo en el 5% del territorio. Imagínense. ¿Ustedes de verdad creen que la gente no sabe quiénes son los delincuentes? No podríamos hacer esto sin inteligencia artificial, no nos da la mollera, telepensantes. Si el problema no es este, no es la identificación de los criminales. El problema es que, como comentábamos ayer, lo que quieren hacer es controlar a la población, control social. Lo dijo Carolina Toá literal el fin de semana. Y es en la misma dirección en la que apunta la Agenda Globalitarista 2030, que ahora se llama Agenda 2045, porque van un paso más allá. Incluso le van a pedir a las plataformas digitales, ustedes y yo sabemos, que ya las plataformas digitales cuentan con control biométrico facial y estos datos tendrán que ser entregados obligatoriamente a los gobiernos, a los estados, a los burócratas. Imagínense toda esta información que ustedes entregaron voluntariamente a un privado en manos de la casta política totalitaria tiránica. Ustedes no tengo que explicárselos, ¿no? Bueno, entonces la prensa, cuando nos quiere contar toda esta información que les estoy contando sobre el uso de la inteligencia artificial para el control del crimen organizado, cierra la nota para que vean el nivel de activismo diciendo: la herramienta que es utilizada por la Universidad de Rutgers en Estados Unidos y que es utilizada correctamente en varios puntos del mundo. No dicen en qué lugares, Curiosa la falta de rigurosidad de la prensa. ¿En qué lugares se utiliza con tanta eficiencia? En China, sí. En la dictadura china, sí. Bueno, ¿qué está pasando? Yo sé que esto les interesa mucho. En la reunión de Naciones Unidas en torno al nuevo Pacto Global para el futuro de la humanidad. Ayer estuvimos hablando de que se trata más o menos el Pacto Global. Evidentemente no es bueno para la ciudadanía del mundo, sí es muy bueno para los burócratas del mundo y compromete, evidentemente, nuestras libertades individuales y además de nuestra soberanía como nación, ¿no? Y de todo el planeta. Sin consultarnos, Boric nos comprometió a este pacto global. Los invito a ver el programa ayer si es que no lo han revisado. Bueno, ¿en qué va esto? Bueno, Boric siguió con su sermón religioso, progresista. Vamos a ver el video, señor director. Les preparamos un clip, porque la intervención es larga, dura alrededor de 15 minutos. Vamos a ver el video, señor director. En el año 2025 se van a cumplir 80 años desde el día en que 51 países
dieron el paso trascendental de crear la Organización de Naciones Unidas. Nuestro país, Chile, ha sido siempre parte orgulloso de este esfuerzo colectivo. Fuimos en ese entonces uno de los países fundadores y hoy, casi 80 años después, seguimos defendiendo la democracia, la paz, el multilateralismo y el respeto íntegro a los derechos humanos. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y el mundo ha cambiado radicalmente. Imaginen si un joven de 20 años de esa época despertara mágicamente el 2024. Seguramente no podría creer lo que está viendo. Escuché atentamente en la mañana al secretario general de la ONU, al presidente Lula de Brasil, al presidente Biden de Estados Unidos, manifestar explícitamente su acuerdo en reformar el Consejo de acuerdo a los tiempos de hoy. Valoramos los esfuerzos que han hecho las instituciones financieras globales para modernizarse, pero por sobre todo, desde Chile apoyamos la propuesta de África, liderada por Nigeria, para abordar la evasión fiscal, los flujos financieros ilícitos y las desigualdades en la recaudación de impuestos a través de la creación de una convención sobre la cooperación fiscal internacional, logrando un sistema más transparente e inclusivo, un sistema de impuestos globales que apoye al financiamiento de la lucha contra la crisis climática, en el cual los países, pero también las grandes empresas, rindan cuenta de sus movimientos y aporten lo que corresponde a los países de los cuales han obtenido su riqueza. Así también miramos con preocupación la emergencia de liderazgos autoritarios que persiguen o insultan a quienes discrepan de ellos. Es nuestro deber alzar la voz y combatir a quienes erosionan la democracia, ya sea con autoritarismo o difundiendo noticias falsas sin pudor. Ninguno de nosotros, estimados y estimadas, ni siquiera el más poderoso, puede enfrentar fenómenos como la crisis climática, las pandemias, la revolución digital o el crimen organizado transnacional por sí solo. Por el incremento de la delincuencia organizada transnacional y sus efectos devastadores para la seguridad y el desarrollo de los países, así como para la democracia y la vida de los pueblos. Es fundamental que nuestros gobiernos actúen coordinadamente y articulen políticas públicas, estrategias y capacidad operativa que ayuden a frenar los delitos financieros, de narcotráfico, de trata de personas y de trata de armas que afectan a nuestros países. También está comprometido con el desarrollo de regulaciones para encauzar el avance de la inteligencia artificial en forma ética, transparente y responsable, que respete los derechos humanos, proteja los datos personales y promueva la integridad de la información y su uso en la era digital. Si no tomamos acciones ahora, como por ejemplo, exigir la trazabilidad de los algoritmos, auditorías de datos e intervenciones humanas correctivas, podríamos en pocos años asistir a un nuevo tipo de exterminio. Bueno, insiste tributación global y todo lo demás. Imagínense lo grave que es esto. Bueno, para los que piensan que en Chile esta Agenda 2030 fracasó, están equivocados. Los resultados de la Agenda 2030 los estamos viviendo hoy día y han sido nefastos. Todo lo que está viviendo hoy día nuestro país es gracias, o por desgracia, a la Agenda 2030. Todos los derechos humanos para los criminales, la puerta giratoria del crimen, la inmigración ilegal, la deconstrucción de la educación sexual integral, la destrucción de nuestra economía. Todo es gracias a la Agenda 2030, telepensantes. En Chile ha avanzado a pasos agigantados, desde el gobierno de Bachelet, pasando por Piñera y ahora con Gabriel Boric. Hasta la ley de ferias, telepensantes, está en línea con la Agenda 2030, las leyes de pesca, la ley... Todo, telepensantes, todo. Bueno, vamos a ver en contraposición lo que dijo el presidente de Salvador, el señor Bukele. Señor director, veamos el siguiente video. Cuando vine por primera vez a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019, sé que muchos no conocían El Salvador o ni siquiera habían oído hablar del Salvador. Y si lo conocían, solo tenían malas referencias. O el país más violento del mundo, o el país de las maras,
Otros no sabían de dónde quedaba en el mapa. Pero gracias a Dios, eso ha cambiado significativamente y en muy poco tiempo. 5 años después de aquel primer discurso, vengo acá como presidente de un país que ahora tiene voz en el mundo. En mis discursos anteriores ante esta Asamblea General, les hablé sobre la búsqueda de nuestra verdadera independencia. Por décadas estuvimos encadenados por las consecuencias de una guerra civil importada y luego por una falsa paz que dejó más muertos que la propia guerra. También les hablé de la importancia de recordar que la primera responsabilidad de un gobierno es con su propio pueblo, así como la trascendencia de tomar nuestro propio destino en nuestras propias manos. Fuimos ingenuos en pensar que otros países nos salvarían. En los últimos 5 años, El Salvador renació. Devolvimos las calles de nuestro país a nuestra gente y establecimos una floreciente industria turística, siendo sede de eventos internacionales, de surf, de deportes, de entretenimiento, donde las aspiraciones espirituales, más allá de las materiales, trasciendan a todos. Hoy el mundo mira el ejemplo de El Salvador y se pregunta, ¿cómo puede una nación levantarse en tan poco tiempo? Pero tal vez esa no sea la pregunta que deberían hacerse. Tal vez deberían estarse haciendo otra pregunta. ¿Cómo es que el mundo está cayendo tan rápido? Las nuevas amenazas de guerras continúan. Cuando el mundo libre se volvió libre, fue gracias a sus principios de libertad de expresión, igualdad ante la ley, unidad y respeto por la propiedad privada. Pero una vez una nación abandona sus principios que la hacen libre, es solo cuestión de tiempo para que pierda su libertad por completo. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. También estamos siendo testigos en tiempo real de la erosión de la libertad de expresión. Hace apenas una década, Occidente era el bastión de la libertad de expresión y ahora es sermoneado por quienes solían denunciar. Las plataformas más grandes de redes sociales en el mundo fueron obligadas a censurar a sus usuarios a petición de sus gobiernos. Ciudadanos de países occidentales han sido arrestados por compartir publicaciones en redes sociales. Los partidos gobernantes han intentado prohibir a su oposición política. Estas no son acusaciones ni teorías de conspiración, son hechos comprobables y ampliamente documentados. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. No podemos ni deseamos decirles a otros países lo que tienen que hacer. Cada país debe tomar sus propias decisiones y hacer lo que sea mejor para su gente. Solo podemos ofrecer una palabra de advertencia de un amigo que ha pasado por una época oscura y ha librado la batalla de su vida para salir de ella. ¿Se dan cuenta de la gran distancia entre lo que promueve Bukele y lo que promueve Gabriel Boric? ¿Se dan cuenta de la relevancia de que participemos de la política, telepensantes? Vamos a ver lo que dijo Javier Milei, que fue directamente a interpelarlo. Sí, apareció, no había estado, apareció ayer. Y fue directamente a interpelarlos, a decirles que era una agenda socialista, que atenta en contra de las libertades de la ciudadanía mundial. ¿Ustedes creen que estos líderes mundiales, representantes de cada país, le consultaron a sus ciudadanos si quieren firmar este pacto? No, mismo modus operandi que en Chile. Vamos a ver lo que dijo Javier Milei, señor director. Y quiero aprovechar para con humildad alertar a las distintas naciones del mundo sobre el camino que están transitando hace décadas y sobre el peligro que implica que esta organización fracase en cumplir su misión original. No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer. Vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030, y por el otro, cuáles son los valores que la nueva Argentina defiende. Bajo la tutela de esta organización y la adopción de estas ideas, durante los últimos 70 años la humanidad vivió en periodo de paz global más largo de la historia, que coincidió también con el periodo de mayor crecimiento económico de la historia. Porque donde entra el comercio no entran las balas, decía Bastiat. Porque el comercio garantiza la paz, la libertad garantiza el comercio
y la igualdad ante la ley garantiza la libertad. Ahora bien, en algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. En el plano económico, se han promovido políticas colectivistas que atentan contra el crecimiento económico, violentan los derechos de propiedad y entorpecen el proceso económico natural, llegando a impedirle a los países más postergados del mundo gozar libremente de sus propios recursos para salir adelante. Se ha promovido además una relación tóxica entre las políticas de gobernanza global y los organismos de crédito internacional, exigiéndole a los países más relegados que comprometan recursos que no tienen en programas que no necesitan, convirtiéndolo en deudores perpetuos para promover la agenda de las élites globales. Una organización que en vez de enfrentar estos conflictos invierte tiempo y esfuerzo en imponerle a los países pobres que cómo y deben producir, con quién vincularse, qué deben comer y en qué creer, como pretende dictar el presente pacto del futuro. La Argentina, que está viviendo un proceso profundo de cambio en la actualidad, ha decidido abrazar las ideas de la libertad. Esas ideas que dicen que todos los ciudadanos nacemos libres e iguales ante la ley, que tenemos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esos principios que ordenan el proceso de cambio que estamos llevando adelante en la Argentina son también los principios que guardarán nuestra conducta internacional a partir de ahora. Creemos en la defensa de la vida, de todos. Creemos en la defensa de la propiedad, de todos. Creemos en la libertad de expresión, para todos. Creemos en la libertad de culto, para todos. Creemos en la libertad de comercio, para todos. Y creemos en los gobiernos limitados, todos ellos. Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión, ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Sepan también que la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio ni la violación de los derechos naturales de los individuos. Les dijo la verdad. Les dijo que están caminando en la dirección equivocada, telepensantes. Bueno, si nosotros queremos que esto ocurra en nuestro país, que nuestros líderes políticos tengan la misma claridad para enfrentar a estas organizaciones globalitaristas, tenemos que participar todos de la política. Vienen elecciones en un mes más, que son el preámbulo para las elecciones del próximo año, del Congreso y presidenciales. Ojo, toda esta agenda globalitarista tiene que pasar por el Congreso. Todas las leyes de implementación para esta Agenda 2045
tienen que pasar por el Congreso. Por eso es importante, telepensantes, que tengamos en el Congreso una bancada soberanista potente para el próximo gobierno. Bueno, mientras tanto, doña Evelyn Matei es ungida por el medio The Economist con un titular que dice: la mujer que lidera la contrarrevolución en Chile. Ya no se rían, telepensantes, no se burlen. Yo sé que da risa. Esta inversión ha sido replicada por inversión, pues telepensantes. ¿Ustedes creen que este inserto en The Economist es gratuito? Yo creo que no. Perdón, no sé. Quizás estoy hablando de puro mal hablada que soy. No tengo idea. Pero bueno, fue replicada por los medios nacionales. Por ejemplo, en el Diario Financiero. ¿Qué dice el Diario Financiero? En una extensa crónica, el seminario hace un drástico contraste entre la figura de la alcaldesa, refiriéndose a Evelyn Matei, y la del presidente Boric, y asegura que los chilenos probaron con una izquierda juvenil, pero que ahora quieren madurez y moderación. Así de perdida está la oposición en nuestro país, la contrarrevolucionaria de Evelyn Matei. Sí, este es su diagnóstico sobre los revolucionarios de vanguardia que hoy día tenemos en el Estado. Ese es el problema del Frente Amplio, que son inmaduros y que ella considera que van a tener que moderarse. Esa es la oposición. Telepensantes, son todos miembros de una misma casta. Les da lo mismo, en verdad. Todo esto es un circo. Hoy día la derecha y la izquierda están unidas y jamás serán vencidas si es que no nos ponemos las pilas. Esa es la realidad. Y si Piñera no logró moderar a estos jóvenes soñadores que hoy día están en el poder, menos lo va a hacer Evelyn Matei, pues telepensantes. Ahora, esta inversión no les duró tanto, porque fue opacada por un escándalo que se generó por el sueldo que recibe Marcela Cubillos en la Universidad de San Sebastián. 17 millones de pesos, una cosa obvio que causó un escándalo. La izquierda sacó un provecho de esta situación. Y ustedes pensarán, esta universidad es privada, puede pagar lo que quiera. Sí, es cierto. El mercado fija el precio. Sí, es cierto. Pero yo creo que aquí de todas formas hay un dilema moral, la verdad. Porque las universidades, y esto es avalado y aceptado por la casta política, son sin fines de lucro, ¿ok? Cosa que a mí me parece que está mal, porque no debiese haber lucro en la educación. El mercado debiese ser el que regula todo esto, no la casta política y sus leyes devastadoras ante crecimiento económico. Pero también es cierto que se ha transformado, así como las fundaciones del Frente Amplio, o otro tipo de fundaciones, en las cajas pagadoras de la maquinaria política. Eso es verdad. Ahora, no es lo mismo, porque también lo hacen con las municipalidades, evidentemente. No es lo mismo con las municipalidades a que una universidad privada, insisto. Pero hay un dilema moral, o sea, sí, no es ilegal tampoco, telepensantes. ¿Cuántos académicos además recibirán un sueldo de esta envergadura, no? Se involucró la Superintendencia de Educación a investigar este tema. Bueno, no les gusta que el Estado se meta en todo ámbito de nuestras vidas. Bueno, lo está investigando la Superintendencia. Ojo, también hay que aclarar que la Universidad San Sebastián no recibe o no está en el listado de universidades que recibe recursos por gratuidad. Así que también los progres que han dicho esto, no figura, telepensantes, en universidades que reciben platas estatales. Ahora, Cubillos en su autodefensa tampoco ha sido bastante soberbia, la verdad. En su cuenta de X publicó el siguiente post, está en pantalla. Se los voy a leer. Dice: sí, dejé un muy buen trabajo para asumir la candidatura de Las Condes. El año 2020 empecé a trabajar en la Universidad de San Sebastián hasta agosto de este año, en docencia e investigación. Mi marido ejerce un cargo en España. Sí, yo trabajo en Chile. Estuve siempre entre los profesores mejor evaluados por los estudiantes de la facultad y publiqué durante estos años 3 libros y 4 en colaboración con otros académicos. La pregunta es, insisto, esto es un dilema moral. ¿Va a impactar en su candidatura? La verdad, telepensantes, yo creo que no. La gente de Las Condes hace rato también perdió el faro. Siguen votando por Chile Vamos, sin interiorizarse en lo que realmente está haciendo Chile Vamos y que incluso siguen esta agenda socialista de la muerte. La Agenda 2030, actualmente Agenda 2045. Hace rato que en Las Condes hay irregularidades con las platas y no les incomoda. Lavín, Peñalosa, pasando absolutamente colados en buen chileno. Recordemos que incluso cuando Peñalosa estuvo en campaña para ser candidata a alcalde, la actual alcalde, digamos, se destapó que ella ganaba un sobresueldo por horas extra absurdo, como que trabajara 24 horas diarias, y salió electo igual. Lamentable, creo yo.
Bueno, veamos las declaraciones de Marcela Cubillos, señor director. Yo he hecho clases desde el año 2020 hasta ahora agosto del 2024. Ya, lo que pasa es que el 17 de agosto de 2022, en una conferencia, Andrés Chadwick dice: la estamos esperando para que retome sus clases lo antes posible porque los alumnos preguntan por ella. Hago clases siempre, permanentemente, y lo que sí hice durante muchos periodos, en conjunto con otros profesores, lo que es normal. ¿No es cierto? En una época un semestre con Julio Samit, en otro semestre con José Francisco Lago, pero siempre mis clases eran presenciales. O sea, si yo estaba un mes fuera de Chile, ese mes lo tomaba el otro profesor con quien hacía clase y yo volvía a hacer las clases presenciales cuando yo estaba acá en la oficina. Una denuncia de la Superintendencia de Educación Superior. Me pregunta por la denuncia de la Superintendencia de Educación Superior. Bueno, aquí lo que ocurre es fantástico en este tema porque esta es una universidad privada que tiene autonomía. Los alumnos que ingresan a la Universidad de San Sebastián eligen un proyecto privado, un proyecto sin gratuidad. ¿Qué quiere la izquierda? Nuevamente, que todas las universidades sean estatales y que sea la izquierda quien defina qué se enseña, quién enseña, cómo se enseña. Eso en Chile no existe porque le dijimos que no hace años en el reclamo. Bueno, este es el debate al respecto. Telepensantes, con esto vamos a ir cerrando. Me despido por hoy. Recuerden, participen hoy. Tenemos el lanzamiento del libro de Julio Alvear. Va a estar en la Bane. Inscríbanse. Les dejo el link acá en la descripción del video. Les traje un video para cerrar el programa. Recuerden, eso sí, antes, compartan estos videos. Que la gente se entere lo que está haciendo la casta política. Es muy importante. Es muy importante que participemos de las elecciones, sobre todo después de la Agenda 2045 y de lo que podría ser el futuro Congreso, para implementar estas pésimas políticas públicas internacionales en nuestro país. Suscríbanse, pongan comentarios, compartan, sean parte y miembros de nuestro canal. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana.